Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo más sobre la guía definitiva de Lightroom que estoy haciendo. En esta serie de vídeos lo que hago es explicar cada herramienta que tiene Lightroom en profundidad para que sepáis capaces de utilizarlas de la mejor manera posible. Pero bueno, no os preocupéis si os habéis perdido algún episodio, por aquí os dejaré una lista de reproducción donde os llevará a los diferentes episodios que he subido hasta ahora. Pero bueno, hablando un poquito más del episodio de hoy y aprovechando que la semana pasada subí un vídeo sobre la teoría del color en fotografía, el cual os recomiendo verlo primero, ya que explico bastante en profundidad diferentes términos que utilizaremos en este vídeo, quería tratar otra de las herramientas con las cuales podemos modificar el color dentro de Lightroom. Así que prepárate, hoy la cosa va de color y como habrás visto en el título, hoy vamos a tratar la herramienta de el mezclador de colores. Bueno, qué mejor manera de entrar en materia que venirnos directamente a Lightroom para poder ver en primera mano cómo utilizar el mezclador de colores. Bueno, esta es la imagen que he tomado para el ejemplo de hoy, en la cual he realizado ciertos ajustes básicos, un poco para no tener la imagen en RAW, solo he ajustado en los ajustes básicos y luego un poquito la curva de tonos, tampoco demasiado. Si hacemos un poquito scroll para abajo ya nos encontraremos directamente el mezclador de colores. Aquí lo podemos encontrar de dos formas, como HSL, que al final son las siglas de Hue, Saturation y Luminance, que viene a ser tono, saturación y luminancia, ahora explicaré un poco qué significan estos términos. O lo podemos encontrar en formato color. En este caso directamente podremos encontrar los diferentes colores que podemos tocar, es decir, pues el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, etc. O simplemente podremos clicar aquí y ya nos saldrán todos directamente seguidos uno del otro. Bueno, como podemos ver en el mezclador de colores tenemos estos tres sliders que he mencionado ahora, en los cuales podemos modificar el tono, la saturación y la luminancia. ¿Qué son estos términos? Bueno, estos términos los explico un poquito más en profundidad, como he dicho al principio del vídeo, en el vídeo de la teoría del color en fotografía, pero bueno, para que os hagáis un poco una idea, el tono es el color que vamos a cambiar. Es decir, en este caso, por ejemplo, cambiaremos el rojo y lo podríamos tirar un poquito al rosa o un poquito más al naranja. Por ejemplo, si lo movemos aquí con el naranja, ya que tenemos bastante naranja dentro de la fotografía, si movemos el naranja que tiraríamos más al rojo, pues vemos que toda la fotografía pues, se cambia un poquito más al rojo. Esto al final solo estaríamos afectando al color naranja. En el caso, por ejemplo, de ponernos en el rojo, como no tendríamos tanto rojo, pues el cambio sería bastante más sutil. En cambio, por ejemplo, el azul, si viéramos el azul de aquí, si lo movemos a un azul un poquito más oscuro, pues vemos que esta parte pues se pone un poquito más oscura, mientras que si lo movemos más a un color cian, pues vemos que esta parte se pone un color cian. Es bastante fácil, en el fondo lo único que vamos a hacer es tirar un color para un lado o para otro. Aquí no tenemos la posibilidad de cambiar completamente el color, al final es una herramienta bastante conservadora, lo único que podemos hacer es, pues dentro de un rango de los azules, pues podemos moverlo para un lado o para otro. El siguiente slider que podríamos tocar es el de la saturación. La verdad es que esto seguro que lo habéis tocado, es lo más, yo creo que es el primer término y la primera cosa que tocas cuando empiezas a editar una fotografía, y lo que hace es hacer que el color sea más puro o menos puro. En caso, por ejemplo, de la saturación, del color naranja, lo que haremos es pues que el color, por ejemplo, pues tome un color muchísimo más intenso si subimos la saturación, mientras que si lo bajamos, pues la imagen se torna un poquito más pálida. Finalmente, el último slider que podemos tocar dentro del mezclador de colores es el tema de la luminancia. Esto al final es una mezcla entre al final la luz que vamos a añadirle al color en concreto y la saturación. Cuando movemos la luminancia hacia la derecha, lo que haremos es añadirle más luz al color. Mientras que si lo tiramos hacia la izquierda, pues lo que haremos es reducir la intensidad del color, la intensidad de la luz que tiene ese color. También por contrapartida, cuando estemos aumentando la luminancia, lo que vamos a hacer es perder la saturación en ese color. Es decir, por ejemplo, para enseñaros aquí el ejemplo en el naranja, si movemos la saturación, vemos que toda esta parte se torna pues con mucha luz, de hecho podemos ver hasta los cambios dentro del histograma, pero bueno, vemos que pues esta parte toma muchísima más luz, pero por otra parte pues pierde saturación. Esto lo podríamos compensar pues subiendo la saturación dentro del color naranja si queremos tener pues valores similares a los que teníamos al principio. Bueno, otra herramienta muy poderosa, que esto al final es medianamente nuevo, cuando yo empecé a utilizar Lightroom todavía no estaba, es el tema del color de punto. Aquí podremos seleccionar diferentes colores dentro de nuestra imagen y podremos hacer más o menos lo mismo que estábamos haciendo antes. En este caso, por ejemplo, pues si yo hago clic y selecciono, voy a seleccionar el naranja porque es el color que más tengo en esta fotografía y así es más evidente. Pero bueno, podríamos hacer clic aquí, se me pondría directamente este tono en concreto de naranja y tanto aquí pues podríamos cambiar el tono, podríamos tirar estos colores pues un poquito más al verde o al rojo, cambiar la saturación como estábamos haciendo antes o cambiar la luminancia. En caso de esta herramienta es bastante poderosa porque también nos puede elegir el rango de colores que queremos hacer. Si queremos hacer algo muy específico, pues podríamos, por ejemplo, podemos hacer clic aquí en visualizar rango y directamente nos saldrá los colores que están siendo afectados. Si movemos hacia la derecha, lo que veremos es que este rango pues se aumenta
y entonces pues permitiría cambiar más colores, mientras que si se reduce, pues el color será muchísimo más específico. Por ejemplo, aquí podemos ver que ya hay colores que no se están seleccionando, mientras que aquí si lo aumentamos pues vemos que esta parte de aquí pues se toca. Y esto al final lo que nos permite es cambiar algún color muy en concreto sin tener que afectar pues a toda la imagen. En caso, por ejemplo, del azul, voy a seleccionar el azul de esta parte, por ejemplo, que al final es un poco un cian, pero tampoco es un azul muy fuerte, pues podríamos reducir el rango podemos reducirlo bastante y, por ejemplo, solo estaríamos afectando a esta parte, mientras que a lo mejor si estuviéramos tocando los colores de azul, pues se verían afectados pues toda esta parte que tenemos aquí. Dentro de esto, pues de nuevo, podríamos simplemente cambiar el tono un poco, que pondríamos, por ejemplo, este color de azul, y luego pues podríamos cambiar la saturación, la luminancia, etc. Al final esto es un poco lo mismo, pero afectando un poquito más a colores específicos. Finalmente, volviendo un poquito al tema del mezclador, que esto se me ha pasado de decir, la forma de visualizarlo al final depende de vosotros. No cambia nada, al final los mismos sliders van a ser si lo tenemos de esta manera o lo tenemos en el tema de color y demás. Yo personalmente siempre lo tengo en HSL, ya que prefiero cambiar todos los tonos de golpe, la saturación, y lo tengo todo directamente sin tener que estar haciendo scroll arriba y abajo. Al final aquí en color pues tengo naranja, tal, y es como que tengo que hacer muchísimo más scroll, mientras que en HSL directamente pues lo tengo que con un par o tres de scrolls ya los tengo todos. Bueno, ahora ya he entendido cómo funcionan cada uno de los sliders del mezclador de colores y cómo podemos utilizarlo pues para modificar diferentes colores. Ahora el tema es qué colores vamos a querer utilizar en nuestras fotografías. Para ello me gustaría enseñaros la herramienta de Adobe Color. Esta herramienta ya la enseñé en el otro vídeo de la teoría del color. No me quiero repetir mucho más, pero la verdad es que es bastante importante que lo veáis antes porque explico muchísimo más en profundidad esta herramienta. Pero bueno, os enseño. Este es la página de Adobe Color, donde podemos encontrar diferentes armonías de color. ¿Qué es una armonía de color? Realmente son un grupo de colores que funcionan muy bien juntos. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos esta paleta de azules dentro de nuestra fotografía, pues la verdad es que los colores funcionarían perfectamente bien. Y dentro de esto, pues tenemos diferentes armonías de color. En este caso, pues estoy seleccionando la armonía de los análogos. Si seleccionara la armonía de los monocromáticos, pues tendríamos otra paleta. Los complementarios, que al final son dos colores opuestos dentro de la rueda cromática y demás. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto? Esto al final, si lo utilizamos más o menos similarmente en nuestra fotografía, es decir, obtenemos los colores de nuestra fotografía y utilizamos más o menos estas armonías, los colores siempre van a quedar bastante mejor. Otra herramienta que es muy útil si no sabemos bien cómo podemos modificar o qué colores tenemos y cómo queremos y a lo que queremos llegar, es la parte de extraer tema. Con esta herramienta lo que podremos hacer es subir una foto nuestra, en este caso voy a subir la que justo estaba editando antes, y con esto ya podremos encontrar los colores que tienen dentro de nuestra fotografía. Aquí, por ejemplo, pues podremos seleccionar un poco todos los colores, los claros, los apagados, los intensos, los oscuros o, pues, de nuevo, todos los colores. En este caso, por ejemplo, vemos que si volvemos a la rueda cromática, estos colores son algo similar a lo que teníamos con los monocromáticos. En este caso, por ejemplo, lo que podríamos hacer es, pues, si tenemos estos colores, pues lo podríamos reducir y tirar todos para que fuera una paleta más o menos monocromática, y luego quizás poder hacer algo similar como que teníamos con los complementarios con el dragón. Es decir, por ejemplo, aquí si voy a los apagados, no, mentira, a los intensos, pues veo que el dragón, pues es un color bastante apagado, pero bueno, es un color que tenemos aquí. En este caso, por ejemplo, si moviera todos estos colores aquí, pues tendría algo similar a lo que tendría con los complementarios. Bueno, ahora ya finalmente sería volver a Lightroom y empezar a tocar sliders para ver pues cómo podemos obtener esta armonía de color que ya he comentado. En este caso, por ejemplo, pues voy a tirar y voy a optar un poquito más para monocromáticos complementarios con el azul del dragón. Un poco más para que destaque este azul envuelto de este naranja que tenemos aquí. Lo que voy a hacer, tampoco al final, aquí podemos estarnos muchísimo tiempo, ya que son ajustes bastante precisos, pero bueno, voy a hacerlo un poquito rápido por el hecho del vídeo. En este caso lo que voy a hacer es tirar o intentar tirar todos los elementos al naranja. En este caso, por ejemplo, el rojo, lo que voy a hacer es tirarlo un poco para el naranja. Tampoco sin pasarme, vemos que esta parte ya deja de ser un poquito más roja y se pasa a naranja. El naranja yo creo que lo voy a tirar un poquito más al amarillo, pero tampoco al final me interesa muchísimo. El amarillo sí que lo voy a tirar para el naranja. Luego el aguamarina, que más o menos es este color, igual lo puedo tirar para un azul un poquito más intenso. Aquí al final, si bajamos un poco la gradación de color, tenemos la rueda por si nos interesa. Al final, por ejemplo, vemos que el color que tendríamos aquí, pues al final sería una mezcla entre cian y azul. O sea, realmente, por ejemplo, del agua marina, pues querríamos tirarlo para el azul, pero por ejemplo el azul ya realmente es un color que ya nos queda bien, es decir, podríamos tirarlo para un lado o para otro dependiendo qué color quisiéramos, pero bueno, yo lo voy a dejar un poco así.
En este caso vemos que púrpura pues tampoco tenemos mucho, si movemos los sliders pues podemos ver que tampoco cambia demasiado y los magentas tampoco. Entonces en este caso pues ya sería empezar a tocar saturación según lo que quisiéramos hacer. Yo en este caso, como quiero hacer que lo que destaque es el dragón, pues voy a intentar subir la saturación del azul y del agua marina para pues que destaque este color por encima del resto. En caso del naranja y el amarillo, pues tampoco los quiero desaturar demasiado porque al final tampoco quiero una imagen muy poco saturada, pero bueno, podemos bajar por ejemplo el amarillo, que al final es un color que tampoco me gusta demasiado en esta foto, y el rojo quizás también. Dejamos un poquito de naranja, incluso lo podría subir, pero no porque se satura muy demasiado rápido, lo voy a dejar así. Y luego, pues de nuevo, el púrpura y el magenta, como tampoco tengo mucho color, pues los podríamos desaturar y nos olvidamos por si tuviéramos algún punto que no estamos viendo, o los dejamos normales. Finalmente, lo que podemos hacer es pues tocar el tema de la luminancia. En este caso, pues quizás voy a subir un poco, la que la imagen está un poquito oscura, pues voy a subir un poquito la luminancia del naranja. De hecho, podríamos compensarlo también un poquito saturándolo, porque como he comentado, al subir la luminancia, pues desaturamos, entonces pues lo compensamos saturando un poquito más el naranja. Y pues voy a saturar un poquito más el azul, ya que es el color que, o sea, ya que quiero que se destaque, es decir, voy a subir un poquito la luminancia de aquí, perdón, y al final pues esto toma un poquito más relevancia. Al final, si hacemos el antes y el después, pues vemos que los colores han cambiado. Estos colores pues quizás van un poquito más al amarillo, los colores este naranja pues tienen un poquito más de luminancia y pierden un poquito más de saturación, pero bueno, más o menos tenemos pues unos colores un poco diferentes. Esto al final se trata de hacer ajustes un poco precisos, tampoco centrándonos demasiado en pues la paleta de colores. Al final esto es algo bastante subjetivo, siempre podemos ver y podemos tirar un poquito a las armonías de color, pero bueno, al final hay veces que pues tampoco tenemos que mover demasiado y hacer que la foto pues no sea realista. Al final siempre tenemos que intentar obtener pues una foto realista que más o menos quede bien. Finalmente, otra cosa que me gustaría enseñaros y ya de cara a este vídeo es que, por ejemplo, viendo ahora el antes y el después, me he dado cuenta de que esta parte, por ejemplo, pues como que me gustaba más antes, ¿no? Este tono de naranja, pues me gustaba un poquito más oscuro, que contrastase un poquito mejor con el dragón que aquí. Esta parte, por ejemplo, sí que me gusta, pero solo esta parte. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, podríamos hacer aquí un par de cosas. O utilizar el color de punto, que es lo que yo utilizaré ahora, o podríamos utilizar esta selección de aquí. Con esto lo que podemos hacer es ponernos justo en este punto y mover el slider que quisiéramos y ya directamente estaríamos moviendo el color. En este caso, por ejemplo, pues de nuevo, como afecta todo el resto de la imagen, tampoco me interesa, así que voy a utilizar el color de punto, pero es un punto bastante importante por si queremos seleccionar justamente en ese punto algún color que quisiéramos cambiar. En este caso, de nuevo, voy a seleccionar este slider, voy a ponerme aquí, que es el color que quiero cambiar, y voy a bajar el rango para poder pues seleccionar solo el color que quiero estar cambiando. En este caso, por ejemplo, si hiciéramos esto, pues vemos que cambiamos las columnas, que es justo lo que estábamos haciendo antes, que no quería hacer. Entonces lo que voy a hacer es bajar el rango para intentar acotar lo máximo posible el color que a mí me gusta. De hecho, más o menos se puede ver incluso por aquí. Entonces en este caso, pues voy a intentar, ya esto ya lo puedo quitar para ver un poquito mejor, y ahora pues puedo bajar esto para que pues obtener este contraste que lo había perdido. Este cambio, el cambio de saturación, pues lo puedo subir un poquito más, y la luminancia pues quizás me gusta un poquito menos, así. Y ahora pues ya el color un poquito más pues como teníamos antes. Bueno, ahora si volvemos a Adobe Color, habiendo realizado estas modificaciones, al final he acabado tocando un poquito más, ya que pues he visto que algún color se me quedaba un poco descuadrado y demás, pero bueno, habiendo hecho un poquito las modificaciones, este es el ejemplo que teníamos antes, en el cual pues veíamos que la rueda cromática quedaba un poco descompensada, pero bueno, si abrimos otra pestaña y arrastramos la nueva foto que hemos obtenido, pues en este caso, si vamos a la rueda cromática, pues vemos que es algo más tirando a los monocromáticos, que es como algo que quería yo hacer en este momento. Al final, si vamos aquí y volvemos a seleccionar, pues vemos que es algo similar. En caso, por ejemplo, aquí, pues el azul tampoco se lo ha quedado, pero bueno, si por ejemplo quisiéramos tocar este color aquí, pues si luego vamos aquí, pues vemos que, pues efectivamente, he hecho algo similar que tendríamos con los complementarios. Es decir, he puesto la mayoría de los colores naranjas, los he tirado pues para un color más o menos similar, y luego para contrastar y para que pues que quedara un poquito mejor el dragón, pues lo que he hecho es directamente ponerlo en el otro lado opuesto de la rueda. De esta forma tendríamos toda la imagen pues naranja, o de un color más o menos similar, y luego tendríamos el dragón que destaca sobre el resto porque al final pues obtiene un color complementario. Bueno, como habéis podido ver, la herramienta del mezclador de colores es bastante fácil de utilizar. Al final son 3 sliders por color y tampoco hay muchísimo más que tocar. Lo único que sí que es bastante interesante el hecho de qué colores utilizar o saber qué colores utilizar. Realmente a partir de esto lo único que es ir testeando diferentes
probando diferentes armonías, diferentes colores y demás, a ver qué es lo que os funciona mejor a vosotros. Esto lo que os recomiendo también es que vayáis a Instagram e intentéis buscar diferentes paletas de colores que utilizan los fotógrafos profesionales, vamos a decir. Pero bueno, al final es ir testeando y viendo qué es lo que funciona mejor para vosotros. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. La verdad es que espero os haya gustado, espero que hayáis entendido mucho mejor cómo funciona el mezclador de colores y cómo aplicarlo para poder obtener unas buenas armonías dentro de nuestras fotografías. Y nada, de nuevo, si os ha gustado, pues dadle un like, suscribiros, activa la campanita, bueno, todo este tema. Y nada, nos vemos a la próxima. ¡Chao!